Televisa en 1976. Ciertamente era yo muy joven, era pues probablemente uno de los más jóvenes de aquel equipo. Y pues desde entonces transité por la labor desde asistente, bueno, desde office boy, novel reportero, después redactor de noticieros, de los guiones de los noticieros, de programas especiales, de reportajes especiales, y ya años después me inicié en la conducción de noticieros allá en la Ciudad de México. Después me ofrecieron viajar a Guadalajara, a arrancar allá un noticiero local que para aquellas épocas, les hablo de 1985, no existían noticieros propiamente dichos en las localidades, en las ciudades donde Televisa tenía estaciones. Había corresponsalías, sí, había gente por un equipo que cuando ocurría algo que a la Ciudad de México le resultaba interesante, le pedían la cobertura y entonces se enviaba por los métodos que existían en aquella época. Pero que me tocó la responsabilidad y pues el honor de crear un grupo de gente, la mayoría muy jóvenes allá en Guadalajara, arrancar un noticiero local y bueno, pues iniciar una nueva época en esto ya fuera de la Ciudad de México, desde donde en aquel momento se transmitían todos los noticieros de televisión, con personajes como Jacobo Zabludovsky, Guillermo Ochoa, Ricardo Rocha, Juan Luis Gili. Estuve 5 años allá y después recibí la invitación de venir a Tijuana. En un principio el director del canal de Guadalajara, que fue transferido por Televisa a esta ciudad, me hizo la invitación. Yo estaba a gusto en aquel momento en Guadalajara, lo dudé, pero un año después me volvió a insistir y decidí tomar la opción, la alternativa, sin conocer realmente esta ciudad. Me atraía la frontera, la cercanía con California, en fin, tiene un atractivo particular esta región. Y afortunadamente no me he arrepentido, acabo de cumplir 36 años viviendo en esta ciudad, no tantos como algunos de ustedes. No pretendo leerles las cartas, ustedes conocen mejor esta ciudad y a su sociedad que su servidor, pero pues esta ciudad tiene lo que muchos de nosotros sabemos, atrapa, es sumamente interesante. Y a nivel periodístico es un generador permanente de información por muy diversas causas. Lamentablemente no siempre son las mejores. En varias ocasiones recibí, me hicieron la observación o incluso la queja de por qué siempre se transmitían las noticias negativas de Tijuana desde los noticieros nacionales y no tantas cosas positivas que ocurren en esta ciudad. Y pues esa es la selección que hacen desde la Ciudad de México. Tijuana tiene ese halo de misterio que a veces lo relaciona muy directamente con cuestiones que no son las más positivas de esta ciudad, y contra eso hemos tenido que pelearnos en muchas ocasiones. A mí personalmente me toca hacerles la observación, pero me lleva a confirmar lo que he podido analizar desde hace algún tiempo, que realmente en el centro de la República, me refiero a los medios de comunicación, me refiero a los gobiernos, me refiero a la misma sociedad, desconocen realmente cómo es la vida en esta ciudad, cuáles son las características propias de esta sociedad, la historia del crecimiento de la ciudad de Tijuana y de otras fronteras, pero bueno, esta es la ciudad que nos tiene aquí. Realmente no saben, desconocen, incluso confunden cuestiones tan elementales como cuál es el clima de la ciudad de Tijuana, y la relación que se mantiene con el estado de California, con la ciudad de San Diego en lo particular y las otras ciudades del estado, las diferencias sociales entre las ciudades de Baja California, en fin, creo que es algo que se desconoce desde hace mucho tiempo, y creo que no se ha podido avanzar en ese sentido a pesar de los esfuerzos de muchas personalidades en esta ciudad que han tratado de hacerlo. Bueno, yo llego aquí en 1989, me ha tocado vivir una etapa interesante, creo yo, de crecimiento de esta ciudad, que nos tiene hoy pues, en una ciudad con problemas de tránsito, de movilidad, muy serios, de este crecimiento vertical, que todavía creo que no alcanzamos a ver cuáles van a ser las consecuencias en unos pocos años de este crecimiento explosivo de la ciudad hacia arriba, que trae beneficios, por supuesto, que
presenta desde luego de manera visual un mejor aspecto de esta ciudad, más moderna, más cosmopolita, pero que a nivel urbano creo que nos va a enfrentar a serios problemas. Y bueno, nosotros desde el periodismo pues somos observadores de la cosa pública, de lo que ocurre en la ciudad, de lo que ocurre, de lo que hacen o dejan de hacer los gobiernos, de lo que ocurre en una sociedad, de cómo cambia el tejido social, que eso es algo que me parece a mí también muy notorio en esta ciudad, como hace 36 años, cuando llego yo aquí, era muy fácilmente distinguible ese tejido social, las personalidades, las familias que integraban esta sociedad tijuanense, y cómo se iba conformando esa interdependencia con California, con otras ciudades del país y del estado. Y hoy día el crecimiento ha sido explosivo, vemos otra ciudad prácticamente hacia el oriente, una concentración humana impresionante, un crecimiento económico, creo que esa es una parte desde luego muy positiva, pero grandes retos de lo urbanístico, grandes retos en la cuestión de los servicios y de la justicia social. Creo que en eso todavía habrá que hacer muchísimo más. Desde el periodismo nosotros tenemos esa responsabilidad. Yo me inicié en un medio donde el rigor periodístico era fundamental, era muy importante corroborar la información antes de hacerla pública. La disciplina en el grupo de trabajo, la dedicación, yo les puedo decir que en aquellos primeros años pues trabajamos 12 horas al día, cuando menos, a veces sin descanso, los 7 días de la semana, y a cambio de un salario realmente muy, muy bajo. Pero pues todo valía la pena en aquel momento. El aprendizaje también creo que es una retribución muy importante. Y era un grupo muy interesante de periodistas con el que yo me inicié. Y de repente las cosas cambiaron muy rápidamente, los jóvenes comenzaron comenzamos a tener oportunidades que se veían lejanas. Yo cuando entro a los 19 años a trabajar en la redacción, los reporteros más jóvenes tenían 35 años de edad. Entonces yo pensaba pues, que iba a ser un camino largo, había que ser muy paciente y pues, disciplinado para poder llegar a esos puntos, y de repente las cosas cambiaron en cuanto a las oportunidades, y ya entramos una generación que hoy pues, ya estamos acercándonos a los 70, algunos de ellos en la Ciudad de México, otros en diferentes ciudades del mundo. Yo, bueno, me trato de mantener cercano a esos principios, como digo, del rigor periodístico. Creo que eso es lo que justifica nuestra labor. Somos de alguna manera cronistas de lo que ocurre en una comunidad. Hay que ser respetuosos de las costumbres de cada comunidad, y eso creo que me permitió de alguna manera ser recibido por esta ciudad, y estoy muy agradecido por ello. No pienso moverme de aquí, francamente, ya no sé exacto, pero de eso, bueno, pues eran los inicios del periodismo. Televisa, lo sabemos, tuvo épocas en que ha sido muy cuestionada la empresa. Yo personalmente, que tuve la oportunidad de trabajar cerca de Jacobo Zabludowski, creo que la manera en que se le ha juzgado es bastante injusta. Él era un hombre, un periodista muy, muy capaz, que tenía que responder a intereses de la época, y esos, bueno, pues son los que han sido cuestionados desde hace muchos años. Pero su capacidad periodística, su sensibilidad, su percepción, su intuición periodística era realmente notoria. Es curioso, pero soy parte de un grupo de un chat hoy día en la que estamos presentes reporteros de Televisa de muy diversas generaciones, y todos guardamos un gran recuerdo de los años, de aquellos años en los que Jacobo era el director del área de noticias. Tenía una gran capacidad de comprensión de lo que pasaba en el mundo y le interesaba, y eso creo que se ha perdido también un poco en los noticieros que vemos desde la Ciudad de México. Como no sea un choque de un tren o una explosión en una fábrica o alguna cuestión bélica, ya poco nos enteramos realmente de lo que ocurre en el mundo a través de los medios. Vamos, me parece a mí personalmente insuficiente la información que se distribuye actualmente en ese sentido. Y hemos
hemos caído también, esto no es nuevo, no voy a leerles la cartilla, pero el morbo que se explota en muchos medios, particularmente ahora con la inmediatez de la comunicación a través de estos aparatos, que pues valoran mucho más la viralidad de un video o de una nota, cuántas veces, a cuántas personas llegó, cuántos lo leyeron, cuántos le dieron clic, cuántos lo vieron completo. Eso entusiasma más a los reporteros de hoy que el impacto que pudo haber tenido sobre la información que transmitieron en el momento dado. Yo francamente no concuerdo mucho, por eso lo entiendo, y trato de adaptarme a los nuevos tiempos, no hay más remedio. Ahora, la redacción ahí en el canal 12, soy pues, uno de los más antiguos trabajadores. Me ha tocado toda la transformación tecnológica, desde, los noticieros en aquellos años, en los 76, se hacían con cine, con 16, película de 16 milímetros. Pueden ustedes imaginar, ante la premura de un noticiero que viene al aire, que llega un camarógrafo con una película que hay que revelar, que hay que editar, que hay que cortar literalmente los trozos de la película. Era una labor realmente artesanal, emocionante. Muy pronto llegó el video, y desde el video a lo que tenemos actualmente, la edición a través de computadoras, en fin, la calidad del video es altísima, la transmisión de vía remota a través de un pequeño aparato que se conecta al internet. Antes había que mover una unidad de control remoto con varios elementos, con lo que eso implicaba en costo para la empresa y en complicación técnica. Ahora es todo muy sencillo. Un reportero hace la labor y puede transmitir en vivo desde cualquier lugar de la ciudad, prácticamente en cuestión de unos cuantos minutos. La parte tecnológica es indudable, me parece que es muy interesante, ha ayudado muchísimo pues, a agilizar la comunicación, pero en los contenidos creo que no hemos ganado gran cosa. Yo no veo un gran avance con las redes sociales, que digo que se explota más la viralidad de un video, de una nota, que el impacto, que la profundidad, que la oportunidad de una noticia. Trabajando con reporteros más jóvenes hoy día, me doy cuenta que ciertamente el cambio generacional tiene sus peculiaridades, desde luego tiene sus ventajas como todas las generaciones, pero ahora veo poco interés por cultivarse. Veo jóvenes egresados de universidades de la carrera de comunicación con poco de bagaje cultural, pocas referencias históricas, no muestran al menos un gran interés por conocer los episodios importantes de la historia de la ciudad, del estado, del país, de la región, del mundo, etc. Salvo unos cuantos, a pesar de la facilidad con la que ahora se consultan las cosas, tenemos el internet ahí a nuestra disposición, y Google nos permite en cuestión de segundos acceder a la información que uno necesita. Frecuentemente no lo hace. La ortografía parece que va en desuso, las costumbres ortográficas parecen ya no ser importantes, cuando sí lo son, porque la comunicación finalmente pues es en base al mismo idioma, y el idioma, pues salvo algunas presiones recientes para utilizar un idioma más inclusivo, no ha cambiado, sigue siendo el castellano, sigue siendo el idioma que nos permite comunicarnos, y la intención es que lo que comunica uno sea entendido de la mejor manera por la otra persona. Así es que eso no creo yo que se haya modificado grandemente. Me parece muy interesante, sobre todo en los momentos que vivimos actualmente, de convulsión, de polarización mundial, de incertidumbre. Creo yo que lo que vivimos hoy en cuanto al gobierno de Estados Unidos, los cambios políticos en México, las guerras que siempre han estado presentes de alguna manera, pero bueno, pues las que tenemos en la actualidad, pero sobre todo los cambios generacionales y los cambios de visión sobre la humanidad y sobre la conformación social, el reconocimiento de grupos que no eran reconocidos, la aceptación de nuestras diferencias. Hemos ganado en muchos sentidos, pero creo que estamos perdiendo en otros socialmente, y eso pues eventualmente tenemos que referirlo también en nuestros informativos.
Hay cosas que, como digo, difícilmente puedo saber qué es lo que viene para un futuro ni siquiera inmediato. ¿Qué viene para la economía? Pues ahorita en este momento no sabemos, habrá que ver qué se le ocurrió hoy al señor Trump y sobre qué área productiva tendrá impacto. Pero también políticamente creo yo que lo que perdimos, si bien ganamos en algunas áreas sin duda, esa polarización promovida desde las autoridades recientemente en México, y ahora lo vemos también con el señor Trump, con líneas políticas muy distintas, parece ser la tónica actual, ¿no? Parece que la política obtiene dividendos a través de polarizar a la sociedad, y eso me parece francamente muy preocupante. Pero bueno, no quiero aburrirlos más, me gustaría que fuera una charla, si tienen algún comentario, alguna duda que yo pueda platicar con ustedes, encantado de la vida, y nuevamente gracias por tenerme aquí. Gracias, Fernando, y bienvenido. Gracias.